Buenas tardes a todos. Nuestro grupo explicará los efectos de la sentencia C-028 de 2019 emitida por la Corte Constitucional, en la cual el ciudadano Josué Daniel Cristiano Jacome, en calidad de demandante, solicita la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 77 del Decreto Ley 2663 de 1950, que trata sobre el Código Sustantivo del Trabajo, el cual indica que el periodo de prueba para los trabajadores de los servicios domésticos se presume que es de 15 días. El ciudadano en mención considera que esta norma vulnera los derechos de este tipo de trabajadores, ya que este artículo incorpora una presunción, la cual indica que los 15 primeros días laborados se consideran periodo de prueba, lo cual es una clara desventaja para los trabajadores de los otros sectores económicos, ya que para estos el periodo de prueba sí debe estar estipulado por escrito y en caso de que no lo esté, se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. Por lo anterior, la demanda se fundamenta en la vulneración de los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, en los cuales se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Y este último lo reglamentará en beneficio de las condiciones laborales mínimas que toda persona sin excepción debe tener. El despacho sustanciador admitió la demanda y solicitó al Ministerio de Trabajo y a la Presidencia para que de manera directa o a través de sus apoderados intervinieran frente al caso para establecer la constitucionalidad o no de la norma, y a su vez solicitó a las facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Colegio Mayor del Rosario, Externado de Colombia, Nacional de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana para que manifestaran sus puntos de vista frente al caso. Una de las intervenciones que resaltamos es la de la Universidad Externado, quien solicitó declarar la inexequibilidad de esta norma del artículo 77, numeral 2, con base al concepto básico de lo que es el periodo de prueba. Ellos dicen que el periodo de prueba es funcional para los empleadores porque le permite evaluar en un periodo de tiempo específico si el trabajador es apto o no para un cargo o para el cargo para el cual va a ser contratado. Lo que aduce la universidad y el director del departamento laboral es que este periodo de prueba tiene que estar por escrito, tiene que contar con un límite de tiempo determinado y que debe ser fijado por el legislador con la finalidad de que no haya una exclusión o no haya una vulnerabilidad de derechos con el trabajador de terminar el contrato de trabajo en cualquier momento asumiendo esta causal. Otro punto importante de esta intervención es que determinan o evidencian que las personas que se dedican al servicio doméstico son personas que se encuentran en cierto grado de vulnerabilidad, toda vez que tienen ingresos bajos, su tema educativo también lo es, y por ende la mayoría de personas que se dedican a este tipo de actividades son mujeres. Ellos aducen que el artículo 77, numeral 2, es discriminatorio al decir que solo las personas que cuentan con una relación laboral y que desarrollan otro tipo de actividades diferentes a las de servicio doméstico pueden contar con un periodo de prueba que esté por escrito y que dé lugar a la terminación de ese contrato bajo ese mismo supuesto. Muy diferente a la de un trabajador de servicio doméstico en el cual se deja a la presunción del empleador de terminar su contrato de trabajo en un periodo de 15 días, que puede ser contraproducente para el trabajador toda vez que el empleador, ante ese desconocimiento y como no hay algo por escrito, pueda abusar de ese derecho y ser contrarias a las garantías laborales del trabajador. Entonces, en este punto establece que los trabajadores domésticos deben tener las mismas garantías laborales que un trabajador que desarrolla cualquier otro tipo de actividad, como lo establece el convenio 189 de la UT, que dice que obliga a los estados a respetar y promover y hacer respetar los derechos fundamentales del trabajador, de los trabajadores de servicio doméstico, entre los que se encuentra la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo,
con ponencia del magistrado Alberto Rojas, mediante la sentencia C-028. La Corte Constitucional declaró inexequible este artículo, el cual establecía que el periodo de prueba para los trabajadores de servicio doméstico se presumía como periodo los 15 primeros días de servicio. La Procuraduría radicó esta solicitud como una forma de proteger a estos trabajadores, teniendo en cuenta que en su mayoría son mujeres cabezas de hogar, de escasos recursos y con una baja instrucción de escolaridad, y normalmente estaban sujetos a que este tipo de contratación de estos trabajadores de servicio doméstico estuviera basado en la informalidad o de una manera verbal. Esta norma se creó con un periodo 4 veces inferior a la normal, es decir, en la general le aplica 2 meses y para ellos eran solamente 15 días. Y por lo general las mujeres que se dedicaban a esta actividad eran despedidas a los pocos días de haber iniciado su labor por algún tipo de inconformidad por parte del empleador, lo cual presentaba una desventaja con relación a las personas que normalmente son contratadas bajo un vínculo laboral normal o un contrato normal. De acuerdo a lo anterior, los trabajadores de servicio doméstico no tendrán, o la norma nos dice que no tendrán ese periodo de prueba sobre los 15 días, sino que será aplicable la norma general del periodo de prueba. Es decir, que debe ser pactado por escrito y podrá ser hasta 2 meses. Buenos días. La Corte Constitucional, en la sentencia C-028 de 2019, centró el problema jurídico en determinar si la presunción del periodo de prueba, que se aplicaba únicamente a trabajadores del servicio doméstico y que se consagraba en el numeral segundo del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, vulneraba el derecho a la igualdad en el marco de los artículos 13 y 53 de la Constitución Nacional. Para analizar el tema y llegar a la conclusión, la Corte partió de 3 aspectos fundamentales. Primero, el derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional. Segundo, la estabilidad en el empleo y su relación con el periodo de prueba. Y tercero, las particularidades del trabajo doméstico y si este tipo de trabajadores son comparables con trabajadores comunes o que desempeñan otro tipo de actividades. Así pues, la Corte concluyó que cuando se alega la vulneración del derecho a la igualdad por parte del legislativo al expedir una norma, se debe hacer un juicio integral que se compone de 3 niveles, un nivel moderado, un nivel leve y un nivel estricto. Asimismo, resaltó las particularidades del periodo de prueba, su definición y pues reiteró que aquel debe ser solemne, es decir, dicha figura debe constar por escrito, de tal manera que sea pactada por el empleador y el trabajador, y a su vez no puede exceder 2 meses. Adicionalmente, pues la Corte mostró cifras preocupantes respecto del trato que suelen recibir los trabajadores domésticos, que este tipo de trabajos o labor es desempeñada en su gran mayoría por mujeres que no se encuentran en las mejores condiciones. Finalmente, la Corte concluyó que en efecto la norma en cuestión, es decir, el numeral segundo del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, sí vulneraba el derecho a la igualdad y de las mujeres o trabajadoras en servicio doméstico, pues ellas podían ser despedidas sin mayor razonamiento durante los primeros 15 días porque se entendía implícito el periodo de prueba. En esa medida, la Corte, contrario a lo que manifestaron muchos intervinientes, encontró razón, le halló la razón al demandante y en ese sentido declaró la
podían ser despedidas sin mayor razonamiento durante los primeros 15 días porque se entendía implícito el periodo de prueba. En esa medida, la Corte, contrario a lo que manifestaron muchos intervinientes, encontró razón, le halló la razón al demandante y en ese sentido declaró la inexequibilidad del numeral segundo del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo. Salvó voto el magistrado Carlos Bernal Pulido, quien manifestó que para él esa diferenciación se encontraba justificada y de ninguna manera vulneraba el derecho a la igualdad y dignidad de las personas que tenían que desarrollar actividades y trabajo doméstico. Muchas gracias.